Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Del cáncer de cuello uterino, lo que estamos haciendo es una campaña muy importante de prevención, básicamente mitigar el sufrimiento humano y vacunando a las niñas para que no tengan que vivir lo que sufrieron muchas de sus madres y sus abuelas. Yo creo que esta es una campaña que es pionera incluso en América Latina. Y esa es la intención de la vacuna contra el virus del papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, hay testimonios que van en la dirección opuesta. Soy víctima de la vacuna del papiloma humano. Me vacuné a los 32 años por recomendación de Profamilia. Mis síntomas son desmayos con pérdida de conciencia, pérdida de fuerza en las manos, dificultad para respirar, convulsiones, fatiga crónica y alteración al sistema nervioso. Me di cuenta de mis síntomas a raíz de las niñas del Carmen de Bolívar. Nosotros desarrollamos síndrome ASIA, síndrome autoinmune inflamatorio causado por adyuvantes, en este caso el hidróxido de aluminio, componente activo de la vacuna de Gardasil y Cervarix. Y la literatura médica internacional avala que mi daño fue hecho efectivamente por la vacuna. Y a raíz de esto se ha creado cierta resistencia contra la vacuna, al punto que ya, por decisión de la Corte Constitucional, esta no es obligatoria. La vacuna contra el cáncer de cuello uterino es el mejor descubrimiento que se ha hecho para prevenir el cáncer de cervix. Esta vacuna, como todas las vacunas, puede presentar efectos secundarios, pero no de tales características que haya que suspender o no aplicar. Los casos que se han presentado en Colombia están en estudio y no se ha podido confirmar que las enfermedades que han desarrollado estas niñas, especialmente las de Carmen de Bolívar, hayan sido secundarias a la vacuna. Para los científicos es milagrosa, para algunos grupos religiosos es un invento del demonio que poseyó a las niñas de una región costera colombiana. Por favor, hagan la aplicación de esta vacuna para que no sigan haciéndole este daño a más niñas ni a sus familias. Mi vida ha cambiado mucho porque no he podido vivir cosas de mi niñez, he perdido gran parte de mi vida. No pude volver al colegio, no pude volver a hacer las cosas que niñas de mi edad hacen y pues la verdad me la paso mal, triste, deprimida. Lo cierto es que el cáncer de cuello uterino sigue matando a las mujeres, como lo explica esta ginecóloga. ¿Cuál es el problema con el cáncer de cuello uterino? Que sigue siendo en Colombia la segunda enfermedad más importante de nosotros las mujeres, enfermedad maligna. Y específicamente para el grupo joven de 15 a 45 años es la primera causa de enfermedad y la primera causa de mortalidad. Cuando yo administro el biológico, lo que estoy es disminuyendo la posibilidad de que a mis hijos les dé cáncer de cuello uterino. Con las vacunas de VPH han sido ampliamente estudiadas para seguridad, pero también no son todas las vacunas. Son medicamentos, son biológicos que se le dan a población sana. Eso significa que tienen estándares de vigilancia de seguridad muy estrictos, muchísimo más estrictos que los medicamentos que se dan a un enfermo. A la fecha no hay estudios que demuestren lo contrario a los beneficios de la vacuna, superstición para unos y evidencia científica para otros. En mi opinión, el gran efecto secundario de esta vacuna es que ha generado una sensación de cobertura completa a las chicas que se les han puesto. Piensan que por estar vacunadas, están vacunadas ya contra todo. Es mentira, solamente vacuna contra un pequeño grupo, no vacuna contra el resto de los serotipos del papiloma humano, pero tampoco vacuna contra el resto de las enfermedades de transmisión sexual. Pero la juventud, las jóvenes, piensan que están vacunadas contra todo tipo de enfermedad de transmisión sexual. De esta forma han aumentado todas estas enfermedades, la gonorrea, el papiloma, el SIDA, gracias a esta sensación de estar cubiertas. Y ese es nuestro tema del día, a propósito de la reciente decisión de la Corte Constitucional que dice que la vacuna no es obligatoria. ¿Debería serlo? ¿Debería ser obligatoria? ¿O hasta que no haya un estudio concluyente sobre sus efectos negativos debería suspenderse o seguir siendo voluntaria? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Muy buenas noches. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. La gira Aprendiéndote, el espacio en 13 ciudades para que los profesores del magisterio puedan realizar trámites del FOMAG, presenta las noticias en la W. La noticia tiene que ver con la vacuna contra el virus del papiloma humano.
no debe ser obligatoria, dice la Corte. Y esa noticia es la que vamos a debatir hoy con nuestros invitados, 2 invitados de lujo, como todas las noches, a quienes agradezco por estar aquí en Partida W. Antes, con el numeral Partida W, ya tenemos un sondeo en Twitter. ¿La vacuna contra el virus del papiloma humano debe ser obligatoria o voluntaria? Ya 295 personas han participado. Saludo a Mónica León del Río. Mónica León del Río es presidenta de la Asociación Reconstruyendo Esperanza, organización que representa a las víctimas de la vacuna del papiloma humano. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Derecho Regulado del Centro de Estudios Garrigues de Madrid. Además, coordina el Observatorio para la Prevención de la Violencia contra la Mujer del Foro de Juristas Iberoamericano y hace parte del Comité de la Mujer de la Federación Interamericana de Abogados FIA en Washington. Mónica, buenas noches, bienvenida a Partida W. Muy buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. ¿A cuántas víctimas representa usted, víctimas de la vacuna del papiloma humano? En promedio, la Asociación Reconstruyendo Esperanza tiene un reporte de alrededor de 1.000 víctimas y todos los días sumando. 1.000 víctimas y sumando, y sobre todo ¿en qué región del país? En todas partes del país. Partes. Sí, ¿Eso no solo de la costa? Sino... No, para nada. Tenemos víctimas en todos los lugares del país y víctimas a nivel mundial reportadas en Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Japón. Seguramente va a ser motivo del debate también. 8:07. Gracias, Mónica, por estar aquí. Su contraparte es Diego Alejandro García. El doctor García es médico especialista en pediatría y gerencia de la salud de la Universidad del Rosario. Es también asesor del despacho del viceministro de Salud Pública y subdirector de enfermedades transmisibles. Lidera el programa de vacunación en Colombia, así que estamos con los que son. Doctor García, buenas noches, bienvenido a Partida W. Muy buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias por invitar al Ministerio de Salud para compartir acerca de las acciones que estamos realizando en vacunación contra el virus del papiloma humano en todo el país. ¿Tienen ustedes ese censo de las víctimas del que habla Mónica León? El censo se lleva a través del Instituto Nacional de Salud, no hablamos de víctimas, hablamos de un reporte de casos que se hace a través del sistema de vigilancia en Salud Se Vigila, a través del cual se lleva un monitoreo de cualquier posible evento que se pueda estar asociando a la vacuna, sea o no realmente asociado a la vacuna. 8:08, que comienza el debate. Comienzo con usted, doctor García. ¿Por qué debe ser obligatorio, por qué debe continuar el Ministerio de Salud con el programa de la vacuna contra el virus del papiloma humano? ¿Cuál es su opinión? Yo quisiera empezar aclarando, no sé si con esto se cierra el debate, porque es que nunca ha sido obligatoria la vacuna contra el virus del papiloma humano. Desde el año 2012, cuando iniciamos la vacunación, se dio una directriz clara desde el Ministerio a todas las entidades territoriales en el país, a todas las aseguradoras, para que hicieran campañas de sensibilización, de educación, de información, de comunicación en todos los planteles educativos como iniciamos la estrategia. Entonces, a cambio, ¿por qué es importante esta vacuna? Es importante la vacuna porque ha sido demostrado a través de un premio Nobel de Medicina en el año 2008, el cual fue entregado a Harold Schulhauser, premio Nobel entregado por la asociación entre el virus del papiloma humano y el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Con la vacunación evitamos la infección del virus del papiloma humano y por ende el desarrollo de cáncer de cuello uterino en las mujeres, enfermedad que cobra anualmente la vida de alrededor de 2.600 mujeres en nuestro país, 250.000 en el mundo y alrededor de 5.500 casos nuevos en Colombia. 8:09. Gracias, doctor García. ¿Qué dice Mónica León del Río? ¿Por qué debe entonces evitarse la vacuna contra el virus del papiloma humano? En principio la vacuna fue establecida por la Ley 1626 del año 2013 y en eso controvierto la afirmación del doctor García. El tema de la obligatoriedad era un tema implícito en la ciudadanía colombiana y en la vacunación masiva y universal que se celebró desde esa fecha. Entonces la controversia sí estaba planteada y la Corte lo que hace es hacer una aclaración sobre este tema que es muy importante para la ciudadanía. Por otra parte, la Asociación Reconstruyendo Esperanza no está en contra de la vacuna del papiloma humano y eso es importante decirlo. La Asociación Reconstruyendo Esperanza denuncia efectos adversos específicos desproporcionados y allí está el elemento fundamental. ¿Por qué esta vacuna en particular ha tenido esta incidencia de efectos adversos que toda Colombia conoce? Aquí no estamos hablando de un efecto adverso cada 10 años o como hablaba el doctor Castro, director de la Liga contra el Cáncer, esta mañana diciendo que solamente eran 18.000 casos de efectos adversos en el mundo. Hablamos de que en Colombia hay 2.900.000 y tanto, el doctor Diego García me podrá corregir, de
niñas que han sido inmunizadas con la vacuna del papiloma humano y la asociación está reflejando 1000 efectos adversos. Esto en una proporción que se establece estadística de 800.000 dosis aplicadas, debería haber un efecto adverso. Aquí tenemos una absoluta desproporción de esta cifra. Por otro lado, el tema religioso es un tema que también ha sido imputado a cualquiera que denuncia un efecto adverso de la vacuna Gardasil, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Yo me atrevería a decir que no soy católica y no pertenezco a ninguna religión, y ninguno de los miembros de mi asociación, ni ninguna de las víctimas de este país tienen una afiliación religiosa. Aquí no hay convicciones religiosas, aquí no hay antivacunas. Yo quisiera saber si las niñas del Carmen de Bolívar son de grupos antivacunas, o si de las niñas de por allá de Leticia que tengo, de Boyacá, son de grupos antivacunas. Entonces hay que quitar ese estigma y una estigmatización. Bueno, y celebro también que el doctor García hoy en día esté hablando de que hay efectos adversos, porque si ustedes recuerdan, en el año 2013, cuando sucedió el escándalo del Carmen de Bolívar, aquí se hablaba de psicogenia, se decía que las niñas tenían una histeria colectiva. Entonces miremos a ver si unificamos ese criterio y establecemos con seriedad y ética y sin conflicto de intereses, sin relación con el laboratorio farmacéutico Merck Sharp & Dohme, qué es lo que está pasando. Doctor García. Sí, en cuanto a la ley 1626, quiero aclarar y permitirme leer un apartado de la sentencia de la Corte, que recién salió, donde habla de la obligatoriedad. Dice: analizado el cuerpo de la ley 1626 del 2013, no se corrobora su obligatoriedad para los particulares, sino el deber del gobierno nacional de garantizar la vacunación contra el VPH de manera gratuita a todas las niñas. Así, la obligatoriedad no está en obligar a las niñas, sino obligar al gobierno nacional a disponer de la vacuna en todo el territorio nacional gratuitamente para todas estas niñas. En cuanto a eventos adversos, siempre hemos hablado de eventos adversos leves, que es lo que reporta el mismo inserto de la vacuna. Eventos adversos leves como irritabilidad, malestar general, dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento, puede haber algo de mareo, incluso desmayos que no son atribuidos solamente a la vacuna, sino a cualquier vacuna que se aplica en adolescentes. Por eso la Academia Americana de Pediatría, al vacunar a adolescentes, la recomendación que hace es vacunarlos sentados y dejarlos sentados por lo menos 15 minutos después de la vacunación, y fue la directriz que dimos en el país en el año 2012 cuando iniciamos la vacunación. Entonces, la ley no está obligando a ninguna niña a vacunarse, la ley obliga al gobierno nacional a garantizar la vacuna. Hemos respetado siempre el derecho a elegir de toda la población colombiana en esta vacuna. Como dije inicialmente, siempre informamos a las familias colombias. Las familias estaban en la posibilidad de firmar un disentimiento. Un disentimiento es un documento en el cual las familias dicen que no aceptan la vacunación, y en ningún momento dimos la orden de vacunar a alguien obligado. En Colombia la vacunación no es obligatoria. Siempre hemos hablado, los médicos, los pediatras principalmente, que la vacunación es un acto de amor para con los niños, con las personas, porque realmente la estrategia más costo efectiva después del lavado de manos o del agua potable en la prevención de enfermedades. Con las vacunas estamos evitando entre 2 y 3 millones de muertes anualmente en el mundo. Y ese acto de amor lo tuvimos todas las madres que aplicamos la vacuna del papiloma humano a nuestras hijas, y en desarrollo de eso, yo en particular, que soy madre de una víctima de la vacuna, llevé a mi hija, y además sufrí del virus del papiloma humano, llevé a mi hija de manera voluntaria, corriendo, feliz, para ver si podía prevenir el cáncer de cervix en mi hija. La pagué la vacuna cuando era bastante costosa. Entonces, ¿cuánto costaba? En esa época estaba en 400 y tantos cada dosis. De inmediato se reportaron los efectos adversos. Y aquí estamos hablando de un tema de ficha técnica de Gardasil. La ficha técnica, la podemos observar, es algo que no lee normalmente la ciudadanía y que en la campaña de publicidad de la vacuna en Colombia no se advierte, pero sin embargo está dentro de la ficha técnica. La ficha técnica tiene con claridad los efectos adversos. Por ejemplo, establece que las personas con alergias a la levadura no se le puede aplicar. Establece que se han reportado efectos adversos como Guillain-Barré. Y hay un ítem en esa ficha técnica que manifiesta que dentro de los ensayos clínicos se han observado enfermedades inmunológicas, neurológicas y ginecológicas. Esto es lo que está sucediendo en Colombia. Aquí no tenemos efectos adversos leves, Juan Pablo. Aquí tenemos efectos adversos que le han quitado la vida a 6 menores en Colombia por un lupus mal cuidado, por una esclerodermia o enfermedad desmielinizante. Aquí tenemos efectos adversos que le ha quitado la vida a una de las madres que nos está acompañando esta noche, que era una
niña patinadora y resulta que terminó en una silla de ruedas con un lupus o con una enfermedad que le da a personas de una edad superior a 60 años. Entonces, el tema no es tan sencillo, es una oportunidad maravillosa que nos está dando, pues yo creo que la lucha que hemos llevado durante todos estos años, que las personas se ilustren y quiten la estigmatización que tenían sobre las personas que estamos realizando esta denuncia, porque sí estamos acompañados. Japón ha sido un país que ha estudiado mucho y se han creado grupos científicos precisamente para una controversia idéntica a la que está pasando en Colombia. Y aquí hay unos estudios, por ejemplo, la disfunción del nervio simpático periférico en niñas adolescentes japonesas luego de la inmunización con la vacuna del virus del papiloma humano. Tenemos casos de intolerancia ortostática, hipotensión ortostática, síndrome de fibromialgia, y todos son idénticos a los que han pasado acá en Colombia. Doctora, y aún con todos estos ejemplos, ustedes dicen que no los llaman víctimas, sino casos. Así, son reportes que se hacen al sistema de vigilancia. Yo quisiera, si lo quieres leer, tú mismo lo leo yo. Aquí tengo el inserto de Gardasil, donde menciona claramente los eventos adversos que pudieran presentarse. Pero usted dice que son leves. Por eso, si quieres, te los leo yo mismo. No quiero hablar por hablar de que pueden haber o no haber, sino sencillamente lo que dice el inserto. Dice, en el sitio de inyección puede haber dolor, hinchazón, eritema, hematoma, prurito, que son síntomas leves. A nivel sistémico, fiebre. Hay otros eventos adversos sistémicos comunes de cualquier causa, como pirexia, que es fiebre, diarrea, vómitos, mialgia, que son dolores, tos, infección de las vías respiratorias superiores, odontalgia, que es dolor de dientes, malestar general, artralgias, congestión nasal, insomnio. Esos son los que está refiriendo el inserto, si tú quieres mismo leerlo. Sí. No, pero además de eso, ¿usted no ha identificado otros efectos adversos, los que mencionaba la abogada León? Esto es lo que está reportado en la literatura, y ahí no quiero dar mi opinión personal, sino lo que refiere a la Organización Mundial de la Salud. Lo que le ha llegado al Ministerio de Salud. Por eso es lo que nosotros tenemos por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo rector en salud a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud se ha manifestado en varias oportunidades revisando el perfil de seguridad, no solo de esta vacuna, sino de todas las vacunas que se utilizan a nivel mundial. La última pronunciamiento ha sido de este año, de julio de este año, donde después de haberse aplicado más de 200 millones de dosis alrededor del mundo y revisar todos los estudios que se han realizado, estudios con rigor científico, porque es que yo no puedo ponerme a revisar reportes de casos como ha pasado aquí en Colombia. Exacto. Se reportan 2 o 3 casos que están asociados, entonces ya se dice que es un evento adverso. Lo que se revisa realmente es estudios controlados, clínicos, aleatorizados, con todo el rigor científico, donde yo comparo cantidad de niñas vacunadas, una cohorte de niñas que vacuné versus una cohorte de niñas no vacunadas, y lo que yo debo vigilar es que no incremente ciertas enfermedades en el grupo de niñas vacunadas cuando las comparo con las que no se han vacunado, y eso no se ha demostrado hasta el momento que haya un incremento de enfermedades en estos estudios. Sí. Yo no puedo esperar que después de haber vacunado las cohortes de niñas que han vacunado desaparezcan las enfermedades de ellas. Lo que debo vigilar es que no incrementen ciertas enfermedades en el grupo de niñas que ya he vacunado, y la Organización Mundial de la Salud es la que se ha pronunciado al respecto de esto, así como lo han hecho todas, no quiero ser muy enfático en todas, no algunas, sino todas las sociedades científicas y académicas alrededor del mundo y en el país se han mantenido ratificando el perfil de seguridad de la vacuna contra el VPH, y creo que la misma Corte lo hace, porque la Corte misma revisa que no pueden hallar una relación de causalidad entre lo que está pasándole a esta paciente de tutelada con la vacuna contra el VPH. Hay 2 criterios de médicos colombianos, por eso el criterio personal del médico. Yo tengo que realmente hacer los soportes de sociedades científicas y académicas respetadas en el país e internacionalmente, y de la Organización Mundial de la Salud, que continúan avalando el perfil de seguridad de la vacuna. Mónica, ¿su denuncia se basa en estudios científicos o en meros casos aquí de víctimas, como usted lo llama aquí en el país? Pero quiero hacer esta aclaración, adelante, Juan Pablo. La ficha técnica de Gardasil, reportada por la EMA, que es la Farmacovigilancia Europea, establece este tema de efectos adversos. La tabla número 1 establece los acontecimientos adversos tras la administración de Gardasil en los ensayos clínicos, y manifiesta en que se ha realizado en un periodo post-comercialización. Esto aclaran que no hay un suficiente tamaño muestral y por tanto solamente lo reportan. Vamos a ver qué reportan: infecciones e infestaciones, trastornos de la sangre y del sistema linfático, trastornos del sistema inmunológico, trastornos del sistema nervioso, trastornos gastrointestinales, musculoesqueléticos, del tejido cognitivo, trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Es decir, todas y cada una de los diagnósticos y sintomatologías de las niñas colombianas están referidas en esta ficha técnica. El doctor García insiste en que la Organización Mundial de la Salud ha hecho estudios de poblacionales. Estos estudios no se han hecho en Colombia. Estos estudios los hemos pedido hace 4 años para ver
con un estudio epidemiológico qué sucedió acá en Colombia. Pero las niñas de Colombia son diferentes a las niñas de otras partes del mundo. No, es decir, ese estudio no aplica a las niñas de Colombia. Para nada son diferentes a otras partes del mundo. Los estudios que hay en el mundo se han iniciado precisamente por la denuncia de este tipo de enfermedades. ¿Qué sucede? En Europa se hizo una denuncia por parte del Centro de Síncopes de Dinamarca, se remitió a la EMA y ¿qué contestaron? No podemos demostrarlo porque no hay un suficiente tamaño muestral. Hay un subreporte de los efectos adversos. ¿Qué pasa con una niña que tiene un efecto adverso posterior a la aplicación de la vacuna? Llega donde el médico y el médico le dice simplemente, esta vacuna es 100% segura. ¿Usted por qué está diciendo eso? Deje de imaginar. A mí me lo dijeron, por Dios, usted está loca, tiene que ir a un psiquiatra. Deje de estarse imaginando cosas. Y este tema de somatización, de trastorno psiquiátrico, ha sido enfático. Otro tema... Pero, ¿qué poner por los estudios científicos? Los estudios científicos. ¿Se basan en estudios científicos para presentar esta denuncia o en simples casos? Yo no presento una acción de grupo con simples casos, Juan Pablo. Yo tengo cientos de estudios avalados por grupos científicos que no tienen relación con la multinacional farmacéutica Merck Sharp & Dohme, que debería estar aquí, porque es que aquí todo el tiempo el gobierno nacional ha sostenido algo que es absolutamente beneficioso para la salud pública, que es una vacunación que pretendía solucionar un problema tan grave como tenemos aquí en Colombia de la vacuna del papiloma humano, pero aquí nunca el laboratorio farmacéutico ha salido a decir, oiga, vamos a ver qué es lo que está pasando en el periodo de poscomercialización, que es la obligación de todo laboratorio farmacéutico cuando saca una vacuna. Lo normal es que haya efectos adversos. Eso nadie lo está discutiendo. Nadie está discutiendo la efectividad de la vacuna. Aquí se está discutiendo la seguridad de la vacuna. La bibliografía científica está ampliamente difundida a nivel mundial. Lo que estamos exigiendo a las víctimas es, y lo que dice la Corte, exhorta al Ministerio de Salud, ¿por qué no nos entregan la base de datos de las víctimas o de las afectadas, para no hablar de víctimas? Dice usted que esa base de datos la tiene el Instituto Nacional de Salud. Sí, así es. ¿Que no tiene nada que ver con el Ministerio? Sí, es una entidad que depende del Ministerio de Salud, la entidad que hace todas las funciones de vigilancia a nivel de país. Por eso estos reportes se hacen a través del sistema de vigilancia que maneja directamente el Instituto Nacional de Salud. Ella dice que la OMS no ha hecho sus estudios aquí en Colombia. ¿Tiene algún efecto eso? No, como tú mismo lo dijiste, todas las personas son iguales alrededor del mundo. El comité, la OMS, que la Organización Mundial de la Salud tiene un comité consultivo mundial de seguridad de vacunas, un comité independiente donde todos los miembros declaran sus conflictos de intereses. Ninguno tiene ningún conflicto de interés declarado con ninguno de los dos laboratorios productores de la vacuna, que son Merck Sharp & Dohme y GlaxoSmithKline. Sin embargo, este comité, como dije, ya se ha ratificado en varias oportunidades, garantizando el adecuado perfil de seguridad de la vacuna. Yo creo que una entidad de la prestancia, la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, no se va a prestar para un juego de decir sencillamente la vacuna es segura, sencillamente para que se la ponga la gente de una forma irresponsable. Nosotros como gobierno hemos estado revisando la literatura de la mano con la Organización Panamericana de la Salud, con las sociedades académicas y científicas del país. Cuando lanzamos incluso la estrategia en Colombia en el año 2012, lo hicimos de la mano de la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia y la Federación Colombiana de Perinatología, además que hemos estado trabajando de la mano con la Asociación Colombiana de Infectología y todas las otras sociedades académicas y científicas en el país, como lo es también la Academia Nacional de Medicina. O sea, no hemos trabajado solos como gobierno, sino que hemos estado con el respaldo de todo el personal y el cuerpo médico, académico y científico, respaldado por sociedades científicas en el país. Mónica, implícitamente usted ha dicho de pronto que hay un negocio raro ahí entre la farmacéutica y el gobierno, ¿o qué? No, primero yo me pregunto, sí, ¿de qué nos sirve que una vacuna tenga un seguimiento post-comercialización si nos vamos a tener a simplemente el concepto de la OMS realizado en otros países? En Colombia tenemos una situación macro, no es una situación sencilla. ¿Por qué no han sido remitidos estos efectos adversos que han sucedido en Colombia a la OMS? No los tiene, ¿No han sido remitidos, doctor? Se tienen los reportes. O sea, los casos han sido enviados a la OMS, al menos el reporte de esos casos, ¿o no tienen que enviarlos? Se reportan, igual la base de datos es una base de datos que está libre, abierta. Aquí están los reportes, también te los traigo, los 3 últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a temas de seguridad de la vacuna, estudios que incluso han abarcado más de 2 millones de personas a nivel del mundo. Uno de los últimos estudios se realizó en Francia y los estudios se mantienen afirmando que no hay una relación de causalidad, como lo han hecho las diferentes sociedades científicas aquí en el país, diciendo que no hay relación de causalidad entre la vacuna y las enfermedades que se le atribuyen. El estudio francés es claro al establecer que existe una relación entre la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano y el desarrollo de enfermedades autoinmunes
gastrointestinales que también tenemos aquí en Colombia. Es decir, este estudio francés va marcando una pauta frente a las enfermedades que hemos denunciado. ¿Cuál es el estudio francés? El estudio francés que acaba de mencionar el doctor García. Y por otra parte, no ha contestado, doctor García, los reportes de efectos adversos que la Asociación Reconstruyendo Esperanza y que muchas de las madres en Colombia hemos hecho se han trasladado a la Organización Mundial de la Salud. A través de los sistemas de vigilancia a la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud. A través de los algún centros estudio epidemiológico nacionales de enlace. Los estudios los hizo el Instituto Nacional de Salud en su momento con las niñas de Carmen de Bolívar. El Instituto mismo ya se pronunció de lo que estaba sucediendo allí en el municipio de Carmen de Bolívar. Yo invitaría a Mónica que leyera mucho mejor los diferentes informes porque en ninguna parte menciona de una relación de causalidad de la vacuna con las enfermedades. Entonces creo que separamos dejarlos para que ustedes mismos los lean claramente, los revisen. Están en inglés, sería revisar las traducciones, pero nada de eso asociado. Creo que podrían consultar yo lo tengo igualmente. En español, doctor, y podemos colgarlo en la página. Gina Watson, que es la de la Organización Panamericana de la Salud aquí en Colombia, para que aclare estos temas. Yo tengo la traducción del estudio francés y está absolutamente claro la relación de la enfermedad autoinmune gastrointestinal y el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, esa es una discusión simplemente académica y de lectura que no vamos a establecer aquí en esta invitación que nos hace Juan Pablo. Yo quiero dejar nuevamente la puerta abierta a los padres de familia que se comuniquen, porque así como se comunican en la Asociación Reconstruyendo Esperanza denunciando sus casos, que nos hablen, que nos digan qué es lo que han visto, porque la situación, aparte, esta insistente negación por parte de las autoridades de salud lo que está creando es precisamente una falta de confiabilidad en el sistema de vacunación nacional, de la cual nosotros apoyamos y no estamos en desacuerdo, pero hay que evidenciar definitivamente que aquí está pasando algo y hay que hacer un estudio. ¿Qué se ha hecho con las niñas que están afectadas? ¿Qué atención han tenido? Ninguna. Las niñas del Carmen de Bolívar no tienen en este momento nada ni siquiera un diagnóstico definitivo porque no tienen atención. Caracolí, las veredas que hay. No tiene nada. Doctor García, ¿qué se ha hecho con esos casos? Eso es completamente falso. Con el señor ministro de Salud hemos estado haciendo presencia en el municipio de Carmen de Bolívar. Con el señor viceministro de Salud hemos estado asistiendo además a mesas de trabajo con la comunidad misma. Recién sucedió el evento de interés en salud pública en el municipio de Carmen de Bolívar. Nos desplazamos con un grupo de médicos del Hospital San José para atender allí, equipos de toxicólogos, pediatras, y de acuerdo al aseguramiento de cada una de las niñas se ha venido garantizando la adecuada prestación de servicios por medio de los aseguradores. No es falso. 8:27 PM. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa comercial y ya regresamos a Partida W. Debatimos sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano. Debaten Mónica León del Río y Diego Alejandro García. Ya regresamos. Que no adivina, profe Pili. Fiduprevisora va a tener una gira nacional para ofrecernos a los profesores del magisterio soluciones para nuestro bienestar. ¿Cómo así? ¿Y viene a Medellín? Sí, la gira Aprendiéndote estará en el Parque Explora los días 1, 2 y 3 de septiembre. Vámonos ya para allá. Aprendiéndote, porque tú nos enseñas a hacer... Muy pronto, con el Fondo Nacional del Ahorro, convertirás tu arriendo en tu casa propia, porque la vivienda de los colombianos ha sido y será una prioridad para el gobierno nacional. Gobierno de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8:32. Antes de escuchar las voces expertas aquí en Partida W, nos envían algunos comentarios, algunas preguntas más bien. Pregunta por aquí para Mónica. Mónica, ¿en cuánto tasaron el daño por cada niña víctima de la vacuna? A mí me llama la atención esa pregunta porque insistentemente se ha dicho que lo que querían las personas que denunciaban esta vacuna era dinero. Llevamos 4 años denunciando y siempre se insistió sobre el amparo de los derechos fundamentales de cada víctima. Yo no le puedo decir cuánto se ha tasado en este momento, porque la vida de una niña de 9 años y de un adolescente no se tasa de esa forma. Y para eso hay unos expertos liquidadores que dentro de la acción de grupo establecerán. No solamente es la vida de la menor, es la vida de la familia que pierde todo el núcleo familiar es afectado. Entonces no puedo dar una respuesta específica porque eso lo manejan expertos financieros que establecerán eso dentro Pero si hay una tasa ya porque hay una demanda ya en curso por un valor, me gustaría que Mónica dijera el valor por el cual pusieron una demanda. Claro, el valor es 490.000 millones de pesos. Entonces, sí, eso establece un valor promedio sobre casi 1.000 víctimas en Colombia. ¿Es o no
perder la vida totalmente, niñas que han muerto, Astrid Carolina Méndez Pinilla de la ciudad de Bogotá, que muere por una neuropatía y una enfermedad desmielinizante, Dalila Picalúa del Carmen de Bolívar, que muere por un lupus maltratado y mal diagnosticado, Karen Durán Cantor, que muere en Fusagasugá por una esclerodermia. Yo quisiera saber si ese dinero o el que se pueda tasar dentro del proceso paga la vida de una niña. O sea, son 490.000 millones por esas 1.000 demandas o 1.000 casos que tienen o que hay en el país o que tiene su fundación. En promedio, eso es una aproximación y una pretensión que será sujeta a aclaración por parte de las resultas del proceso y el aspecto probatorio. Yo diría que es muy importante uno saber qué consulta y dónde lo consulta. Hay fuentes científicas, fuentes adecuadas. Uno no puede ir mirando en internet lo que va saliendo de uno u otro caso aislado que se puede ir presentando. Y aquí vuelvo, insisto, y la invitación, creo que para la comunidad en general, es a buscar en páginas adecuadas, a leer literatura científica, no a leer desinformación como toda la que uno encuentra a diario en las redes sociales o en internet. Invitación a leer páginas como la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud y sociedades científicas y académicas del país, si bien no quieren leer las del gobierno, que lean las de los médicos prestantes. Yo pienso que lo que yo he dicho acá no está basado en Google y en páginas alternas de internet. Aquí se está hablando de estudios científicos serios. Bueno, hay un tema específico y es si las autoridades de salud están haciendo lo que muestra el doctor García y es una negación absoluta y una defensa absoluta sin tener en cuenta los efectos adversos que suceden aquí en Colombia y en el mundo, pues obviamente tenemos que acudir a grupos sin conflictos de interés. Y me habías hecho esa pregunta antes, Juan Pablo, que si yo estoy denunciando algo sobre eso. Pues mira, Nubia Muñoz, la principal defensora de la vacuna del papiloma humano en Colombia, es una mujer muy valiosa, investigadora del virus del papiloma humano. Ella es consultora del laboratorio farmacéutico Merck. La doctora Lina Trujillo, ginecóloga oncóloga, recibió financiación del laboratorio farmacéutico Merck en el estudio de neoplasias. La doctora Ruiz Stenberg es hermana de un representante legal del laboratorio farmacéutico Merck. Entonces, el conflicto de interés no es un delito penal, pero hay que establecerlos y hablar con franqueza y honestidad frente a la ciudadanía. ¿Existe ese conflicto de interés? Yo por eso mismo no he invitado a nadie a hablar y a escuchar a una persona en particular. Mi invitación ha sido todo el tiempo a los pronunciamientos que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud y las sociedades académicas y científicas en el país. Creo que es importante revisar lo mismo que tú decías. Creo que ya se ha dejado ver algunos de los intereses económicos aquí en todo esto, que creo que salieron a la luz desde cuando empezó lo de Carmen de Bolívar, cuando ya es algo que venimos nosotros acompañando desde el inicio, cuando se vinieron a presentar los primeros casos. Yo mismo estuve personalmente en el municipio de Carmen de Bolívar en varias oportunidades acompañando esto, y creo que algunos de los medios de comunicación incluso denunciaron en su momento, abogados allí asesorando a las familias, diligenciando documentos y todo, sobre cómo demandar posteriormente al gobierno de Colombia. Creo que algo que no salió a la luz con toda la publicidad que ha salido lo otro, es que en Carmen de Bolívar además hubieron niños que no fueron vacunados, personas adultas que tampoco fueron vacunadas, y eso nunca se dijo realmente en la opinión pública. Solamente se decían que eran niñas vacunadas, pero en Carmen de Bolívar hubo niños también que no se vacunaron y presentaron la misma sintomatología que estaban presentando el resto de la población. Eso es falso. Y me parece un argumento sucio y bajo que se diga que aquí hay un interés económico, doctor García. Yo soy madre de una víctima, yo creo que las víctimas y las personas que estamos denunciando en este momento merecemos respeto que no hemos tenido hasta el momento. La estigmatización ha sido permanente y yo exijo ese respeto en nombre de las víctimas. Aquí nadie, y como dije yo, nadie paga la vida de una niña adolescente, nadie paga una vida de una patinadora profesional, medallista olímpica de Nueva York como María Paula Salamanca, y el tema de el resquemor que le tienen las personas en este país a los abogados, porque tenemos una argumentación basada en las pruebas, y alegar que los abogados necesitamos o pedimos o estamos sobornando o necesitando plata, esto es un argumento que no creo que es del nivel de esta mesa. Yo resaltaría además la labor que ha hecho la doctora Nubia Muñoz. Nubia Muñoz es una investigadora científica, estuvo además nominada de Premio Nobel de Medicina en el año 2008, precisamente por sus investigaciones
en torno a la asociación entre la vacuna, la infección por el VPH y el cáncer de cuello uterino. La doctora Lina Trillo también es una investigadora prestante a nivel de país. En este momento es la directora encargada del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces también es invitar a que muchos de los médicos participan en diferentes estudios patrocinados en ocasiones por la industria, pero ellos están en toda la libertad de elegir y de tomar sus propias decisiones y dar sus recomendaciones. Me escribe un oyente de Manizales: no me ha quedado claro al cuánto tiempo aparecen los síntomas de daño o del Guillain-Barré. Han sido inmediatos. La inmunización, la vacuna y de inmediato empiezan los síntomas, las niñas empiezan a padecer la parálisis en miembros superiores e inferiores, las pérdidas de visión, que son también un daño producto del daño inmunológico, daños gastrointestinales. Y el diagnóstico obviamente pues demora un rato, y pues conociendo más el sistema de salud colombiano, que ha negado esta situación, que se resiste, y además la complejidad del diagnóstico de esta enfermedad, que tiene una multiplicidad de síntomas que son bastante difíciles. Así lo dice el doctor Manuel Martínez Lavín, un investigador reconocido mexicano, cuando establece que esta es la enfermedad misteriosa o silenciosa. Es una enfermedad muy difícil de diagnosticar. Y cuando decimos lo del tema de la atención de las niñas, yo he estado en las reuniones, por ejemplo, en Bolívar, con las niñas del Carmen de Bolívar, a las que también represento, y le he insistido, y le insistí en su momento al doctor Alejandro Gaviria, que realizara un test de mesa basculante, que realizara las pruebas de los dedos de las manos para establecer las conducciones nerviosas, para ver si podíamos realizar un diagnóstico. Aquí de nada sirve que se lleve una niña a un médico general que no tiene pues un conocimiento tan amplio sobre una enfermedad tan compleja, y aún más si es una enfermedad que quiere ocultar pues toda la comunidad científica. Nosotros creo que respetamos la autonomía médica, no podemos aceptar que los abogados nos digan qué tenemos que formular o qué tenemos que hacer. En ese respeto de la autonomía médica, los médicos que han venido tratando a las pacientes han tenido la libertad y la autonomía de decidir qué necesita cada una de las pacientes, y en esa medida se ha venido realizando las diferentes atenciones. Pero como dice la abogada Mónica, ya no puede ordenar a los médicos qué hacer o qué no hacer en cuanto a la atención. La atención que es requerido es la atención que han venido recibiendo cada una de estas niñas. La recomendación... Quiero además, perdón que yo estoy hablando, quiero además reiterarle y aclararle que en ningún momento hemos estado negando eventos adversos de la vacuna. Yo mismo leí los eventos que están reportados en el inserto de la vacuna y te los pasé a ti, Juan Pablo, para que tú mismo los revisaras. Fue lo que yo ya leí, que son eventos adversos leves, que están realmente por encima del bien, pues son eventos leves. Y son inmediatos también en la aplicación de la vacuna. Son inmediatos, pueden haber algunos un tiempo después, y generalmente cuando miro esos eventos tan leves y con el beneficio superior de la prevención de cáncer de cuello uterino, pues realmente vale la pena continuar trabajando para evitar las muertes de alrededor de 2.600 mujeres en Colombia. Yo como abogada no puedo establecer qué es lo que debe hacerse o no, pero los científicos y por ejemplo los médicos internistas como Tomomi Kinoshita, Ryuta Abe, el doctor Martínez Lavín, el Centro de Enfermedades Autoinmunes en Colombia, y un sinnúmero de médicos a nivel mundial recomiendan este tipo de diagnósticos para establecer con certeza el daño producido por la vacuna contra el virus del papiloma humano. En el tema volvemos a insistir, yo simplemente soy madre de una víctima y pues casualmente soy abogada, y en derecho lo que existe son las pruebas, y en eso vamos a centrarnos de aquí en adelante. El tema de la atención en salud, pues que nos digan las madres si han sentido que han sido bien atendidas. Y bueno, y otra cosa, tenemos que volvernos al año 2013, porque en el año 2013, si mal no recuerdo, aquí el tema se trataba simplemente de una psicogenia. El Instituto Nacional de Salud diagnosticó una psicogenia en el caso de las niñas del Carmen de Bolívar. Y lo que es cierto es que primero no ha habido inmunización de menores jóvenes, varones en Colombia, y segundo, hay un estudio de la Universidad Tecnológica de Cartagena que establece que las niñas son perfectamente, que tienen una conducta psicológica perfecta y que no padecen de ninguna psicogenia. Así es, no se han vacunado niños. Sin embargo, en el Carmen de Bolívar hubo un niño. La historia clínica reposa en los archivos. Sabemos que la historia clínica es un documento médico legal. Tenemos además claramente identificada la médica que atendió a ese niño. Perdone mi ignorancia, doctor, ¿esto es solo para las niñas o también los niños pueden tener esta vacuna? La vacuna, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es que dada que la mayor carga de enfermedad
está en las mujeres. Por eso hemos focalizado la intervención. Colombia invierte anualmente alrededor de 350.000 millones de pesos en vacunación. Tenemos un presupuesto que no es el más grande del mundo, es un presupuesto importante, pero limitado, y por eso hemos decidido priorizar la intervención en las mujeres colombianas. Los niños podrán vacunarse también, porque es una intervención que también es válida para ellos, pero en ellos debería hacerse de forma particular, por lo menos por ahora. Mónica, me escribe por acá Maximiliano Valderrama, le pregunta, ¿entonces tenemos que parar la vacunación de la fiebre amarilla porque la gente se maluquea cuando se la ponen? ¿Es esa la lógica? Yo le pregunto al señor, es que 1.000 niñas que tienen enfermedades neurológicas e inmunológicas se maluquearon. Por favor, la proporción es absolutamente desproporcionada, o sea, no hay proporción en lo que está manifestando pues la persona que consulta, y aquí nadie está diciendo que paremos la vacunación, aquí estamos diciendo hagamos un estudio, aquí nadie está en contra de la vacuna contra el virus del papiloma humano, ni estamos diciendo que no sea efectiva, de hecho la efectividad se podrá ver en 20 años si va a erradicar verdaderamente el cáncer de cervix, y la vacuna contra el virus del papiloma humano no es la única opción que hay contra el virus del papiloma humano y contra el cáncer de cervix. ¿Qué sucede? Ayer salieron todos los miembros de la Liga contra el Cáncer diciendo que si los padres no vacunaban a sus hijas iban a padecer de los graves cánceres, no solamente de cervix, sino una cantidad de enfermedades. Por favor, no satanicemos y no aumentemos. Vamos a hacer un estudio, que es lo que hemos pedido. La Corte ha sido juiciosa, ha recomendado ciertos temas y cumplirlos no quedaría mal. ¿Qué otras opciones hay, doctor García? La Corte ha sido muy juiciosa, tanto así que no hay una relación causal entre la vacuna y lo referido en lo que estuve evaluando la Corte, ni ninguna de las otras enfermedades. Creo que eso es bastante claro. La información científica, creo, en cuanto a seguridad es apabullante, o sea, hay datos clarísimos de lo que está pasando. Tenemos que continuar haciendo acciones. Creo que el mensaje del gobierno nacional nunca ha sido vacúnese y olvídese del resto de cosas. El mensaje ha sido muy claro en vacúnese. Con la vacunación disminuimos el 70% las posibilidades de enfermar y morir por cáncer de cuello uterino, pero con la vacuna los virus que estamos protegiendo son el 70% de los causantes de la infección por VPH y de cáncer de cuello uterino en nuestro país y en otros similares alrededor del mundo. El mensaje adicional es que tenemos que continuar con las acciones de tamización, realizar la citología, y hoy ya tenemos además en el plan de beneficio las pruebas moleculares de detección de VPH. O sea, es una intervención realmente integral, no única y aislada. Maravilloso, las pruebas de detección son maravillosas, lo mismo que el test de autoinmunidad que se sugirió hace 4 años al Ministerio de Salud. Por eso, entonces, la afirmación de la Liga contra el Cáncer de que si no se aplican esta vacuna van a incurrir en 100 enfermedades y que van a ser responsables del cáncer de sus hijos es desacertada. Y yo invito a las personas también a que se ilustren, obviamente con información avalada científicamente, que escuchen a las víctimas, nosotros las víctimas, las personas que denunciamos legalmente y reglamentariamente, porque es que Colombia y el Ministerio de Salud creó un sistema de reportes postcomercialización de la vacuna y se llama ESAVI. Tenemos ese formulario, los médicos tienen que poner a disposición de las personas que llegan con esa sintomatología el formulario y listo, y ahí miramos los efectos adversos y podemos ir documentando y haciendo un estudio serio sobre el tema. Doctor García, en uno de los audios del comentario inicial, uno de los expertos decía, mire, esta vacuna ha aumentado otras enfermedades de transmisión sexual simplemente porque las niñas o muchas niñas ya jovencitas la han asimilado como una herramienta, esta vacuna, para prevenir enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, sida. ¿Es eso cierto? ¿Aumenta otras enfermedades de transmisión? Yo creo que es uno de los muchos mitos que hay alrededor de la vacunación contra VPH, y es que se promueve el libertinaje sexual. Esto no es así. Nosotros hemos venido trabajando con campañas educativas en las instituciones educativas tanto públicas como privadas, informando a las niñas que lo único que se está previniendo con esta vacuna es la infección por virus de papiloma humano y por ende el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Nunca hemos hablado ni tocado el tema de otras enfermedades de transmisión sexual porque la vacuna realmente no disminuye eso. Entonces hay muchos mitos alrededor de la vacuna. Creo que tenemos que irnos realmente a las verdades científicas y no a los mitos que circulan. Además creo que es bastante irresponsable cuestionar cómo se está haciendo la Liga contra el Cáncer cuando es la autoridad realmente que en temas de cáncer y médicamente tiene en el país, y hay que escucharlos a ellos desde el punto de vista médico. Si no podemos hablar las personas que estamos desarrollando estos efectos adversos o nuestras hijas, entonces y cuestionar la autoridad, aquí nadie está cuestionando o no cuestionando, aquí estamos hablando de hechos, y no de hechos cualquiera, síndrome del dolor regional complejo, síndrome de taquicardia postural ortostática, hipotensión ortostática, son algunos de las enfermedades que se han observado después, trastornos autoinmunitarios. Todo revisado por el Comité Consultivo Mundial de Seguridad de Vacuna. Entonces volví a invitar a Mónica que revise y lea bien todos los informes. Vamos a revisar toda esa prueba que está aportada. Y no está nada de eso relacionado con la vacuna como una relación causal.
El estudio francés, porque el doctor García se refería al estudio francés, es claro al manifestar, tengo una copia del estudio en español y establece que la vacuna sí produce síndrome de Guillain-Barré, la ficha técnica lo dice, la produce, entonces aquí nadie está inventando nada. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad del sistema inmune y sus variedades del síndrome antifosfolípido, la artritis, el lupus que se ha visto aquí en Colombia, pues es evidente. El Comité Consultivo Mundial de Seguridad de las Vacunas afirmó que no se puede hablar de una asociación de enfermedades de síndrome de Guillain-Barré, que se necesitan más estudios. Entonces, creo que esa es la conclusión el comité consultivo necesita los datos estadísticos colombianos. Yo invito al Ministerio de Salud a que remita los datos estadísticos, invito a las autoridades de salud en Colombia a que reporten los efectos adversos. Si se niega el acceso de del reporte de efectos adversos, que solamente se inicia pues con el tema del Carmen de Bolívar y con las denuncias que he presentado en particular, pues obviamente nunca vamos a tener una estadística real. 8 de la noche y 49 minutos. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. En Bogotá, 326-2325, 326-2350 o desde cualquier operador celular, numeral la W. Esto es numeral 529, numeral 529. Llámenos y tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? Javier, buenas noches. ¿Dónde está? Sandra, ¿de dónde nos llama? Hola, Sandra. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, Sandra. Bueno, la vacuna debe ser debe ser voluntaria hasta que regulen pues las contraindicaciones y que sea eficaz, porque ya hay demasiadas víctimas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Luzmila, ¿de dónde se comunica? Buenas noches. Buenas noches. Yo me comunico de Bogotá. Soy mamá de 2 niñas afectadas. No somos antivacunas, simplemente queremos que nos escuchen y crean en nosotros, porque nosotros somos los que hemos sufrido ver a nuestras hijas de las maneras que la hemos visto, como María Paula, mi hija, con lupus eritematoso sistémico y una enfermedad fosfolípida, la cual ha traído bastantes consecuencias, y Ángela, que tiene fibromialgia y endometriosis. ¿Qué hubo, Juliana? ¿Dónde está? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De Bogotá. Adelante, tome partido. Vacuna contra el virus del papiloma humano. Diagnosticada con mielitis transversa por síndrome de antifosfolípidos, Sjögren, hipotensión, bradicardia, síncopes, crisis convulsiva tónico-clónica, parálisis, pero no reconocido y habiendo necesitado un derecho de petición para ser registrada como posible caso atribuido de la vacuna. Hola, John, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, de Bogotá. Adelante, tome partido. Bueno, yo considero que la vacuna pues debe ser voluntaria, pero digamos, si alguien quiere exponer a la niña a no ser inmunizada, pues está en la libertad de hacerlo. Camilo, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, gracias, Bogotá. Bogotá, tome partido. Gracias. No, pues quiero opinar que no debe ser voluntaria, pero ni siquiera eso. Realmente es supeditar a las personas para que puedan creer, y es minimizar de repente de pronto la vida sí, la vida de las personas, ¿cierto? Una niña de estas, ¿qué necesidad tienen de ser vacunadas? Gloria, ¿dónde está? Buenas noches, en Bogotá. Buenas noches, tome partido. No estoy de acuerdo con la persona que está hablando del gobierno, porque la verdad, esto sí es efectivamente así. Cuando uno va al médico, le dicen que uno está loco, que uno está hablando de cosas que no sabe, o mejor dicho, ellos no manejan el tema y no le creen a las personas cuando empezamos con esa enfermedad del Guillain-Barré. Carolina, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, la escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo estoy de acuerdo en que la vacuna efectivamente no sea obligatoria, porque soy afectada por la vacuna. Llevo 5 años en el proceso. Es supremamente doloroso. El proceso, uno se siente castigado por el Estado, por el EPS y por todo el mundo en este país. Paulina, ¿de dónde se comunica?
Mira, tengo 20 años, la verdad me hicieron aplicar la vacuna en el colegio y es muy complicado uno llegar, lo que decía ahorita otra comentante, que llegar uno a un sitio donde no saben qué tienes, donde no te pueden decir nada, donde creen que es algo que te estás inventando. Entonces debe ser totalmente autonomía de la persona de tomar la vacuna. Hola René, ¿dónde está? Hola. Hola René, ¿me dio la entrada? ¿Aló? Hola. Buenas, ¿de dónde nos llama? Estoy acá en Bogotá. Adelante, tome partido. Pues me llama mucho la atención que la Organización Mundial de la Salud, que tiene a su cargo 6.000 millones de personas en el mundo, sigue afirmando que la vacuna es segura. La Academia Americana de Pediatría sigue afirmando que la vacuna es segura. No hay cómo vincular la aparición de los efectos colaterales con el producto aplicado, porque lo único que se puede demostrar, según los criterios de Bradford Hill, para demostrar causalidad es la temporalidad. Quiere decir que se aplicó la vacuna y después la persona hizo tales o cuales efectos. Pero todas las otras cosas de la causalidad de Bradford Hill no se pueden demostrar. Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, de Cali. Cali, adelante, tome partido. Pues mira, yo pienso que deben analizar los casos. En el particular, mi hija se la apliqué hace 2 años y pues hasta ahora no ha pasado nada. Yo creo que se debe investigar cada región a ver qué sucede. Adriana, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, te llamo de Bogotá. Mira, yo le apliqué la vacuna a mi hija, yo la pagué particularmente y mi hija al momento no pasó nada, pero ya después de 2 años ella le dio lupus. Nosotros en la familia no tenemos ningún inconveniente con este tipo de enfermedades, pero a mi hija le dio. O sea, eso sí puede ser una causa, esta vacuna del papiloma. John, ¿dónde está? Bogotá. Buenas noches, tome partido. Sí, si la multinacional y el gobierno reconocen que hay daños y que los riesgos son inaceptables, la cuestión económica se les haría inmanejable. Vladimir, ¿de dónde se comunica? De acá de Bogotá. Adelante, le invito a tomar partido. Tomo partido con la doctora, estoy de acuerdo con ella y me parece tremenda la prepotencia de las personas que son médicos, que no reconocen muchas veces el mal que se le hace a ciertas personas. Tenemos que entender y estar abiertos a otras opiniones y también tomar en cuenta esos casos que uno como padre ve en sus hijas. Entonces, pues, tomo partido con la doctora. Finalmente, Johnny, ¿de dónde nos llama? Lo saludo. Aló, buenas noches. Buenas noches. Habla Yori, te llamo desde Cartagena. Adelante, tome partido. No estoy de acuerdo con el representante del ministerio. Prácticamente diciendo mentiras por este medio, el gobierno desde un principio prácticamente ha tenido una indiferencia total, un maltrato total con todas las niñas afectadas por esta vacuna. Prácticamente se ve el juego de intereses que hay prácticamente con la vacuna como tal. O sea, 8:56, a ustedes gracias por estar ahí. Mañana de 8 a 9 no se pierdan otro debate aquí en Partida W. Gracias Mónica León del Río por venir a dar este debate. Gracias a ti. Y doctor Diego Alejandro García, gracias también por acompañarnos hoy en Partida W. Muchas gracias. ¿Quieres saber, doctor, cómo quedó, y Mónica, cómo quedó el sondeo que hicimos? Maravilloso, claro. Maravilloso, a ver si lo encuentro. Es que está bien abajo. Mira a ver si lo encuentro. Creo que no lo encontré. Sí, ya lo encontré. La vacuna contra el virus del papiloma humano debe ser 50% obligatoria, 50% voluntaria. 642 personas participaron. Siempre ha sido voluntaria, ¿no? Recordar eso.